Mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Los estoy saludando. Gracias a Dios que llega este momento de alabar al Señor, de orar y de reunirnos para estudiar su palabra. Hermano Argenis, hermano Luis y familias, Dios los bendiga. Espero que estén bien. Vamos entonces a arrodillarnos y vamos a pedir la dirección de Dios para este momento. Hermano Argenis, ¿se encuentra con su audio correcto para que por favor dirija la oración, si es tan amable? Sí, hermano, buenas noches. Amén. Buenas noches. Querido Dios, soberano Rey del cielo y de la tierra, muchísimas gracias, Señor, por el día que ha transcurrido, por su cuidado, su amorosa protección a cada uno de nosotros, a nuestros seres queridos, a toda la familia que hace grupo, que hace parte de este grupo remanente. Gracias, bondadoso Señor, porque los hermanos que han estado con dificultades de salud, la hermana Pilar que pasó por una cirugía, gracias por cuidar de todos ellos, de todos nosotros, Señor. Muchísimas gracias por las bendiciones que cada día recibimos de sus amorosas manos. Y en este momento que nos disponemos, Señor, a estudiar su santísima palabra, a leer los libros que fueron recomendados por la sierva del Señor. Por favor, Señor, regálanos sabiduría, mucho discernimiento y que lo que aprendamos, Señor, sea, quede para siempre en nuestra mente y podamos compartirlo con quienes anhelan esta verdad y aún con aquellos que quizás no la van a aceptar. El Señor sabrá solamente, nosotros solamente debemos regar la semilla y el resto está en las manos del Señor. Eterno Dios, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en esta noche y por los medios, los recursos que el Señor dispone para que esto sea una realidad. Muchísimas gracias damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermana Argenis, muchas gracias por la oración. Eh, Hermana Elisa, la estoy saludando. eh, a mi hermano Luis. Esta noche vamos a continuar con el estudio que habíamos iniciado acerca de esa apostasía alfa en el tema de la divinidad, cuando a través de un profesor muy eminente, de mucha experiencia, muy culto, muy leído, se introdujo en el adventismo la apostasía alfa en cuanto a la doctrina de la Trinidad, la apostasía alfa en la doctrina de la divinidad, intentando construir una doctrina basada en la Trinidad católica, rechazando la verdadera divinidad. En la palabra de Dios, nosotros leemos en Hechos capítulo 20, versículo 30, una recomendación que el apóstol Pablo dijo, que es la misma recomendación que la hermana Juárez hizo antes de morir. En Hechos 20, 29 y 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dijo Pablo antes de partir a Jerusalén, porque sabía que allá lo iban a matar. Y de vosotros mismos, de entre vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Las mismas palabras del apóstol Pablo las repitió la hermana Juay antes de morir. Ella llamó a su enfermera y le dijo, odio el pecado 3 veces. Y dijo que iban a venir engaños fenomenales
y que se iba a cambiar la doctrina, que iban a haber muchos engaños. Y en ese sentido, hermanos, mm, también mientras nosotros estudiamos esto, estamos mirando esa apostasía que ingresó en este asunto de la divinidad. Entonces, para ser más precisos, vamos a ir al texto que venimos estudiando sobre el asunto de este debate que lo vimos, ¿sí? En el día de ayer, el debate sobre la divinidad entre, entre, entre el Hudson Wasburn, el, el pastor, el hermano Wasburn, hijo, que es el que estaba defendiendo la divinidad, versus el pastor Prescott, W. Prescott, ¿sí? Este señor es el lobo rapaz en el adventismo que introdujo este asunto de la, de la apostasía en la divinidad por los años 40, 1940. Obviamente que la raíz de todo eso provino eh, con algunos pastores, entre ellos Kellogg, Canray y lamentablemente otros prominentes que por allá, por la década de 1900, al final de la década de 1900, mm, entre 1890 y 1900, introdujeron la raíz de esto que iba a florecer, que iba a dar sus primeros frutos con el pastor Prescott. Entonces, hermanos, anoche estuvimos adelantando, ¿cierto? Lo que fue el bautismo de la hermana Joay por medio de su esposo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hermano Joay fue muy claro cuando él escribió allí el 4 de febrero de 1862 en la Review and Herald. Jaime Joay escribió que el bautismo es una ordenanza perpetua de la Iglesia y los ministros del siglo XIX bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la comisión original así lo requiere. La comisión de Mateo 28, 19 y 20, que son las palabras del mismo Señor Jesucristo en ese texto, que ese texto permanece fiel desde el original y nunca fue añadido como lo quieren hacer entender aquellos que tratando de atacar la Trinidad destruyen la verdadera divinidad. En esa carta que le envió el pastor Hudson Silvanus Wasburn, hijo, eh, al, al hermano W. Prescott, él desenmascaró el engaño. Esa es la carta de 1940. Desenmascaró el engaño de Prescott, de este profesor que estaba creyendo en la misma doctrina pagana de la Trinidad católica, ¿sí? Enseñando a las personas que Dios es un solo ser, tres personas en una persona, un solo ser, y quitando la individualidad y la personalidad de cada uno de los integrantes de la divinidad. Esta monstruosidad fue enseñada por Prescott. Anoche estuvimos revisando todo lo que el pastor Wasburn, el hermano Wasburn, le escribió y cómo lo confrontó y cómo explicó
lo que cree la doctrina de la Trinidad. Al poner a Cristo en la misma persona del Padre, quitan al único mediador entre Dios y el hombre bíblico. Y entonces para solventar ese mediador que es Cristo, porque está dentro del mismo Padre, entonces tuvieron que inventar otros mediadores como María, los santos difuntos del espiritismo. De esa manera fue confrontado este hombre y, y aquí tenemos evidencias de la carta que le escribió el pastor Wasburn al profesor Prescott, refutándole que lo que él enseñaba, que Jehová y Jesús son la misma persona, acuñando ese término de Jehová Jesús como una única persona, ¿sí? El engaño. Hoy vamos a continuar revisando esta parte y entraremos a revisar otra parte, porque realmente lo que enseñaba Prescott es que el Padre y el Hijo son la misma persona, ¿sí? Que el Padre y el Hijo son la misma persona. Ahora, en el año 2022 y años atrás, se viene enseñando que el Espíritu Santo no es una persona, sino que procede del Padre y del Hijo. Bueno, ante esta situación, pues estamos revisando todo lo que pasó en este debate y, y lo que el profesor, el hermano Wasburg, hijo, refutó acerca de esto. Aquí está, nosotros tenemos este archivo que lo vamos a compartir para quienes deseen tener las memorias y las evidencias de los escritos de este modelo de Trinidad pagana que enseñó W. Prescott en el Adventismo alrededor de los años 1940. Por eso la carta está fechada de esa fecha, de esa, de esa fecha de 1940. Bueno, allí encontramos muchas cosas, ¿cierto? Interesantes. Eh, si decía el pastor Wasburg, si Cristo y el Padre son la misma persona, entonces el Padre también murió cuando Cristo murió. El Padre también resucitó cuando Cristo resucitó. El Padre también fue crucificado cuando Cristo fue crucificado. El Padre también fue azotado. Y eso la Biblia no lo enseña. Y revisamos, ayer revisamos hasta esta parte y dijimos, hermanos, acá en la parte final dice, si el Padre y el Hijo son una persona, como decía Prescott, entonces Cristo es un mediador entre Él mismo y el hombre. Y eso no puede ser, porque la Trinidad enseña que Cristo está dentro del Padre. La Biblia enseña que Cristo es el mediador entre el Padre y el hombre. Y si Cristo está dentro del Padre, quiere decir que Cristo es mediador entre Él mismo y el hombre. Y eso llevó a crear, eso no es así en primer lugar, y ese error ha llevado a crear otros mediadores entre Dios y el hombre, ¿cierto? Eh, claramente, ellos enseñaron que el Padre es una persona distinta al Hijo, un ser distinto, ¿cierto? Aquí empatamos, hermanos. Eh, Estamos citando Daniel 7:13 en la escena del juicio del libro de Daniel. Y dice, mientras yo miraba fueron puestos tronos, dice Daniel. Y noten dos personas diferentes aquí. Un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente, dice el versículo 9. Y más adelante dice, seguí mirando
en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Mira, aquí hay otra persona diferente. Diferente al anciano de muchos días, viene una persona diferente, como un hijo de hombre, que es Jesús. El anciano de días es el Padre. Llegó hasta el anciano de días. Mire que hay dos personas. La persona que se lo representa como un hijo de hombre por Daniel, llega hasta el anciano de días. Son dos personas diferentes y distintas. Y fue llevado ante él, dice el versículo 13. Y aquí aclara, aquí hay dos personas distintas y separadas en su personalidad. Bueno, y las escrituras son tan claras en este punto como en cualquier otro asunto de la verdad bíblica. Entonces, no hay manera de confundir esto. Entonces, leamos esta, hermanos, estas partecitas que nos quedaron ayer. Dice, debido a que los paganos creían en algunos dioses que tenían un cuerpo con más de una cabeza. Fíjense que los paganos creían en que sus dioses tenían un cuerpo con más de una cabeza. Y por eso, hermanos, Daniel, cuando ve las visiones, ¿cómo representa, cómo ve Daniel esa visión, por ejemplo, de Daniel en el capítulo 7? Ve a un leopardo con cuatro cabezas, representando a Grecia. Un leopardo con cuatro cabezas, ¿cierto? Y en Apocalipsis 13 también ve, ¿cierto? Una bestia con siete cabezas. Y entonces allí eso está representando al paganismo. Entonces los paganos creían en algunos dioses que tenían un cuerpo con más de una cabeza y debido a que la iglesia romana adoptó esa idea pagana. Por eso la iglesia católica se llama iglesia católica y romana, porque Roma pagana le dio continuación a la Roma papal. Recuerden que el cuerno pequeño, que es el sistema papal, emerge de la cabeza de la cuarta bestia que está representando a Roma, ¿sí? A la Roma pagana, a la Roma imperial. Y eso, ese cuerno pequeño es la continuación de Roma pagana, la Roma papal, que trajo a su seno esas doctrinas. Entonces, debido a que la iglesia romana adoptó esa idea pagana, entonces el tormento eterno, la adoración de los muertos, la señal de la cruz y también la Trinidad, directamente del paganismo, fueron tomadas, ¿cierto? Eso lo leímos ayer y, hermanos, es la doctrina de la Trinidad más sagrada que el tormento eterno, que el domingo, que el purgatorio, cualquier otra doctrina papal, ciertamente no. Entonces, noten, la doctrina de la Trinidad católica, en la que también creen los adventistas y algunos sostén propio que rechazan la verdadera divinidad, esa doctrina está al mismo nivel de la doctrina del tormento eterno, de la doctrina del domingo, de la doctrina del purgatorio, al mismo nivel. Entonces están creyendo en doctrinas del paganismo, doctrinas de demonios. Y el hecho que Cristo no sea el mediador en la iglesia romana demuestra que la Trinidad destruye la verdad que Cristo es aquel único mediador. Hermanos, la situación es peligrosa porque cuando una persona acepta la Trinidad a la manera católica, no está aceptando a Cristo como el único mediador. Los que son trinitarios aceptan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero a la manera católica. Ellos no aceptan al mismo Padre, al mismo Hijo y al mismo Espíritu Santo de la Biblia en el que cree el adventismo historicista. No, ellos lo aceptan a la manera católica. Y allí están rechazando al único mediador que es Cristo, porque la Trinidad católica quita a Cristo como mediador y pone a otros mediadores porque Cristo no puede ser mediador ya que está en el Padre, ya que deja su lugar de mediador y lo meten dentro del Padre, dentro del solo Dios. Y estando dentro de ese solo Dios,
entonces es Dios y ya no es mediador. Y al estar dentro de ese solo Dios, comparte el carácter de ese solo Dios tirano, vengativo, que hay que apaciguarlo poniéndole a la mamá, a implorarle para que proteja al hombre. ¿Sí? Están en un grave peligro ellos. Entonces, la así llamada Iglesia cristiana, el papado, la cual originó la doctrina de la Trinidad, no lo reconoce a él como el único mediador, sino que sustituye una multitud de espíritus de hombres y mujeres muertos como mediadores. Si usted sostiene la doctrina de la Trinidad, le está escribiendo Prescott, Washburn, hijo, a Prescott le está, y le dice, si usted sostiene la doctrina de la Trinidad, en realidad Cristo ya no es más su mediador. Y esto mismo les decimos a aquellos que aceptan la doctrina de la Trinidad en el adventismo, porque el adventismo de la corporación enseña esto. Y el adventismo de sostén propio que niega la verdadera divinidad, rechazando al Espíritu Santo, también están en la misma posición. La doctrina de la Trinidad, al igual que su autor, Satanás, es destructiva. Hermanos, aquí viene una pregunta importante que tenemos que hacer. Cuando el hermano Washburn le dice, cuando el misionero, el pastor Washburn, le dice a Prescott, si usted sostiene la doctrina de la Trinidad, en realidad Cristo ya no es más su mediador. La doctrina de la Trinidad, al igual que el autor es Satanás, es destructiva. Aquellos que aceptan la doctrina de la Trinidad a la manera adventista corporativa y a la manera católica, porque la doctrina adventista la tomó del modo católico, están creyendo en una doctrina de demonios, en una doctrina de Satanás, y esa doctrina es destructiva, una caricatura irreverente y absurda, una parodia blasfema de la gloriosa y libre unidad de corazón y propósito y de perfecto amor y de vida creativa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para esto, quizás algunos que van a estudiar o van a escuchar este tema, quizás por primera vez, tenemos que decirles que sí hay evidencias, ¿sí? Que sí hay evidencias donde, lamentablemente, hermanos, sí hay evidencias donde nosotros podemos demostrar, ¿cierto? Demostrar que la doctrina del adventismo, la doctrina del adventismo es la misma doctrina católica. Muchos que quizás no han estado en estos estudios, pues deben saberlo, que los mejores católicos son aquellos que aceptan la Trinidad pagana de la Iglesia Católica, porque la Trinidad pagana, la Trinidad católica, la Trinidad de la Corporación Adventista y la deidad de dos personas de los adventistas es lo mismo, es lo mismo. Y hemos presentado pruebas, ¿no es cierto? Hemos presentado pruebas. Hemos visto ahí la bestia de Apocalipsis 13 que está representando, hermanos. En Apocalipsis 13, esta bestia de 7 cabezas está representando al sistema papal. Quizás muchos no habían caído en cuenta de que esta bestia está representando al paganismo del sistema papal, porque en Apocalipsis 13 la primera bestia representa al sistema papal y esa primera bestia tiene un solo cuerpo con varias cabezas y esa forma de un solo cuerpo con varias cabezas históricamente está demostrado que proviene del paganismo, porque los paganos
tenían esa forma de dioses que tenían varias cabezas, ¿cierto? Lo mismo sucede, con otras figuras de la Biblia. Y los adventistas creen, hermanos. Aquí está el himnario adventista. Volvemos a presentar aquí rápidamente el himnario adventista, donde aquí en la cuarta estrofa del himno 19 se le canta a la Trinidad. Nosotros creemos en la deidad, en la divinidad de tres personas separadas, pero el adventismo cree en la doctrina de la Trinidad a la manera católica. Está creyendo en una doctrina de Satanás, en una doctrina de demonios, ¿cierto? Aquí en el libro Preguntas sobre Doctrina, que es un libro oficial de la iglesia, donde ellos dicen demostrar con fundamento lo que creen, pues en esta página 23, en la página 23, se pregunta o se enseña en el capítulo 1 doctrinas que compartimos con otros cristianos. Y dentro de esas doctrinas que comparten los adventistas del séptimo día con otros cristianos, hermanos, está la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Aquí lo dicen, miren, aquí lo dicen. Pregunta 1. Doctrinas que compartimos con otros cristianos. Pregunta 1. ¿Qué doctrinas? ¿Está? ¿Qué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día con los cristianos en su conjunto y en qué aspectos del pensamiento difieren? Y acá dicen así, mire, casi todas las creencias adventistas del séptimo día son compartidas por uno o más grupos cristianos. Ellos dicen casi todas. Nosotros tenemos en común muchas doctrinas con otros cristianos. Y esos otros cristianos son los católicos y los evangélicos. Ellos lo están allí asegurando. Porque si hiciéramos un recuento, ¿cuáles otras doctrinas ellos comparten con los católicos y los evangélicos? La doctrina del pecado original. Esa doctrina la comparten con los católicos y evangélicos porque el adventismo moderno de la corporación acepta que nacemos pecadores, que heredamos el pecado de nuestros padres, que somos pecadores solo por el hecho de nacer en este mundo. Eso cree la Iglesia Católica y eso cree el adventismo. Otras doctrinas que tienen en común es que Cristo vino con una naturaleza como la de Adán antes del pecado, una naturaleza inmaculada, que la expiación terminó en la cruz. ¿Sí? Son doctrinas que tienen en común. Y aquí en esta pregunta 1, en la página 21, ellos responden, ¿sí? Algunas son rasgos distintivos nuestros. Nuestras creencias podrían clasificarse con respecto a las creencias de otros cristianos bajo los siguientes epígrafes. En común con los cristianos conservadores y los credos protestantes históricos creemos. Segundo punto. Segundo punto. Que la divinidad, la Trinidad. Fíjense que ellos no hacen distinción entre divinidad y Trinidad. ¿Sí? Ellos no hacen distinción entre divinidad y Trinidad. ¿Sí? Aquí está, hermanos. Segundo punto, que la divinidad, la Trinidad, para ellos la divinidad es la Trinidad, pero es una falsa divinidad, es una divinidad pagana de Satanás. Entonces, la Trinidad, la Trinidad comprende a Dios el Padre, a Cristo el Hijo y al Espíritu Santo. ¿Notan ustedes que ellos solamente le dan el título de Dios a quién? Aquí, ¿a quién le dan nomás el título de Dios aquí? A Dios el Padre, coma, a Cristo el Hijo y al Espíritu Santo. Recuerden que allí hay una coma malintencionada, ¿sí? Solamente le atribuyen el título de Dios al Padre. Pero más adelante van a decir otras cosas.
Aquí estamos mostrando la evidencia de que los adventistas comparten la misma doctrina de la Trinidad con los católicos y los evangélicos. Y los católicos y los evangélicos creen en la Trinidad pagana de Satanás. Entonces, ¿qué hace una persona dentro de una iglesia o corporación que enseña doctrinas de demonios? ¿Qué hace, por favor? ¿Cómo puede una persona pensar que dentro de esa corporación va a encontrar salvación? Y hay algunos atrevidos que todavía dicen que hay que quedarse adentro y que hay que reformar desde adentro y no se dan cuenta que están enseñando doctrinas de demonios. Uno se queda triste al escuchar personas que supuestamente han leído y que llegan a este razonamiento. Miren, aquí en la página 11 de este mismo libro, ¿cierto? Vienen las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Vienen las creencias fundamentales. Ahora, aquí hay un numerito, hermanos. Fíjense, permítanme, a ver, porque esto hay que estudiarlo despacio, porque algunas personas necesitan prueba. Página 11 del libro Los Adventistas responden a preguntas sobre creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día y ponen un número 1. ¿Qué significa ese número 1? Aquí al pie de página dice el número 1. Esta declaración de creencias fundamentales fue publicada por primera vez, noten esto, en el Anuario Denominacional, el libro del año de 1931. Acuérdense que en 1931 se incrustó la palabra Trinidad en las creencias fundamentales de los adventistas. Pero esto no empezó allí. Recuerden que esto empezó desde que Urias Smith y otros que estaban peleados con la hermana White crearon la primera declaración de principios fundamentales y allí pusieron que creían en un solo Dios. Y esto, hermanos, se acompañó con lo de Kellogg, Canray, Conradi y otros, y esto avanzó hasta 1931. En 1931, la Conferencia General designó a 4 personas para que elaboren esta lista de creencias y incrustaron la Trinidad. Y por eso en 1940 había tomado tanta fuerza que W. Prescott enseñó en los colegios prominentes del adventismo, enseñó esta doctrina de la Trinidad, de 2 personas en uno, y por eso el pastor, el misionero Wadsworth, hijo, tuvo que enfrentar esa apostasía, ¿sí? Lo enfrentó, pero se contaminaron hasta tal punto, hermanos, de que en 1957 definitivamente ellos aceptaron la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Y por eso, aquí dice así, permítanme leer, en 1931, eso lo estudiamos ya, fue reemplazada en 1980 por la Declaración de 27 Creencias Fundamentales, y en esa también estaba la Trinidad, ¿sí? Adoptada en el Congreso de la Asociación General en ese año. La última declaración de creencias fundamentales de la denominación sigue el texto de la declaración de 1931. Creen lo mismo. Y desde 1931, ¿qué creen? Noten, aquí lo dice, miren, aquí lo dice. Punto número 2, creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Que la divinidad o Trinidad comprende al Padre Eterno, miren, noten aquí, un ser personal, un ser personal. Para ellos, la Trinidad o divinidad está compuesta por un ser personal. Es un solo ser, pero dentro de ese único ser está el Hijo y el Espíritu Santo. Están creyendo en un monstruo, en una monstruosidad de un solo ser, un solo cuerpo con 3 cabezas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y entonces hacen la aclaración. Divinidad o Trinidad comprende al Padre Eterno, un ser personal. ¿Y luego qué? Un ser personal. Y luego el Hijo no es otro ser personal diferente. Y luego el Espíritu Santo no es un ser personal diferente al Padre y al Hijo. Pero ellos solamente ponen a un ser personal. Pero ese un ser personal contiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, aquí, hermanos, para claridad, ellos dicen, comprende al Padre Eterno, un ser personal y espiritual, omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito en sabiduría y amor, al Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por medio del cual fueron creadas todas las cosas, bueno, y al Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Pero aquí hacen un énfasis, un ser personal, y eso enfatiza la doctrina católica. Y Dios es un solo Dios, un solo ser personal, ¿cierto? Nosotros hemos aclarado que no creemos en tres dioses, sino en tres personas divinas que forman la divinidad o la deidad. Y que esto obviamente sigue siendo un misterio. Para aquellos, solamente estamos recordando, para aquellos que no quieren creer, pues vayan a este libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día de 1980. Y aquí, hermanos, mire, aquí dice, aquí claramente dice esta gran mentira, mire, dice, creencias de los adventistas del séptimo día, ¿qué es? Es una exposición bíblica de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día. Pero nosotros ya sabemos que esto no es ninguna exposición bíblica. ¿Sí? Esta es una exposición de la doctrina católica, del paganismo. Bueno, y aquí, hermanos, aquí ustedes encuentran en el capítulo, aquí en el índice, la doctrina de Dios. En el capítulo 2 encuentran la deidad, le ponen la deidad. Bueno, en 1980 le quitaron la palabra Trinidad de la declaración de las creencias fundamentales, ¿cierto? Le quitaron, pero le quitaron por así decirlo, porque, porque hermanos, aquí en este capítulo 2 que hablan de la deidad, dice, hay un solo Dios, hay un solo Dios. Y ese solo Dios está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y acá le aumentaron, le quitaron Trinidad, pero le dicen una unidad de tres personas coeternas. ¿Por qué no dicen eternas? Como el Padre es eterno, el Hijo eterno, el Espíritu Santo es eterno, sino coeternas. Porque para el adventismo, el único Dios es Dios el Padre. Y el Hijo y el Espíritu Santo están allí dentro, y como están allí dentro, son coeternos, como el Padre. Decir presidente no es lo mismo que decir copresidente. El presidente es una persona, el copresidente es otra persona, pero acá dicen que los tres son coeternos, que son la misma persona. Y esto es paganismo, paganismo. Entonces acá está la pregunta, la dinámica de la deidad. ¿Existe solo un Dios? ¿Qué sucede con Cristo y con el Espíritu Santo? Bueno, allí lo pueden leer ustedes, hermanos, en esta, en esta enseñanza. Y para confirmarlo, para el adventista moderno, noten esto aquí, miren la Trinidad. Trinidad significa que 3 es igual a 1. El Dios triuno quiere decir que 3 es igual a 1. Mire, aquí hay una relación de igualdad. Aquí ellos en este lado dicen que 1 más 1 más 1 es igual a 1. En matemáticas, las relaciones de igualdad es que este lado de acá, cuando que esto que está aquí es igual a lo que está acá. Y para el adventismo moderno, porque es la revista Prioridades, en su número especial,
donde hablan de la Trinidad, para el adventista, 1 más 1 más 1, que es 3, para el adventista 3 es igual a 1. ¿Y qué significa que 3 es igual a 1? O que 1 es igual a 3. Que son 3 personas conformando un solo Dios. 3 personas metidas en una sola persona. Eso es lo que enseña el adventismo moderno. Y por eso esa imagen, para representar la deidad, es esta misma imagen del catolicismo. Y para el adventista está muy claro que lo que enseñan es la misma doctrina de la Trinidad. Aquí lo dicen, mire, la doctrina de la Trinidad enseña que la deidad consiste en 3 personas. A ver, se me hizo un poquito grande esta son aquí, a ver. La doctrina de la Trinidad enseña que la deidad consiste en 3 personas divinas. Fíjense cómo le meten el veneno acá. Son 3 personas divinas. Pero ¿cómo son esas personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son 3 dioses, sino 3 personas divinas que son, como dice aquí, 3 personas divinas que son una en naturaleza. Y al decir una en naturaleza, dicen que son la misma esencia o sustancia. O sea, las 3 personas están metidas en una persona. Y esto es doctrina pagana, doctrina del catolicismo. Bueno, entonces aquí dice otra vez que no hubo un tiempo cuando no hayan coexistido, que no coexistieron. ¿Por qué no dicen que no existieron? Porque ellos no separan las personas, cada una existiendo eternamente, sino que están coexistiendo en la misma persona. Noten esto, mire, aunque las 3 personas divinas son una, 3 personas en una. Esa es una monstruosidad. Lo hemos repetido y lo estaremos repitiendo hasta la saciedad para que hayan las evidencias, ¿cierto? De este engaño. Aquí está otra vez la palabra Trinidad. En la cruz, la Trinidad, ¿sí? El único Dios verdadero es el Dios de la cruz. Hay un solo Dios para ellos, ¿cierto? Y aquí en este artículo dicen que la Trinidad no es ni pagana ni es católica, ¿sí? Que no es ni pagana ni católica. Aquí está, hermanos. Eh, Aquí está precisamente la pregunta y está, miren, aquí lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo lean aquí. En resumen, la Trinidad ni es pagana ni es católica. A ver, ¿cómo se siente una persona que le enseñen en su iglesia o en la corporación que la Trinidad ni es pagana ni es católica? Hermanos, tenga la bondad de opinar. ¿Ustedes creen que este señor que se llama Vladimir Polanco, que escribe este artículo en la revista Prioridades, una eminencia del adventismo de la corporación, que le diga a usted que la Trinidad ni es pagana ni es católica, simplemente es una verdad, que la Trinidad es una verdad que el enemigo ha querido desvirtuar a lo largo de la historia? ¿Cómo se sienten ustedes? Hermanos, opinen, por favor. ¿Qué siente usted cuando algún pastor erudito le dice a usted que la doctrina de la Trinidad o que la Trinidad ni es pagana ni es católica? ¿Cómo se siente usted? A ver, hermanos, opinen, por favor. ¿Se siente bien? ¿Se siente feliz? ¿Se siente cómodo? ¿Está bien hacer eso? Mis amados hermanos.
Hermano, Hermano, cuando yo, diga, hermano. Hermana Argenis y luego el hermano Luis. Hermano, pues que me digan eso ahora, pues es muy diferente a cuando yo tuve en mis manos esa revista por mucho tiempo y en algún momento, pues que deseché muchas cosas, la deseché. Hoy en día quisiera tenerla para volverla a leer, pero cuando yo lo leí, pues para mí fue normal que me dijeran uno más uno es igual a, a uno, ¿sí? Porque pues siempre nos habían enseñado que, que aunque el término no existía en la Biblia, el término Trinidad, eh, eran tres personas y que las tres eran una sola, ¿sí? Pero nada, de ahí nunca pasamos a estudiar en la forma en que lo estamos haciendo realmente cuál era la, la, la doctrina de la Trinidad por parte de la Iglesia Católica. Yo no conocía eso, esas atrocidades y esas aberraciones que hemos escuchado, ¿sí? Entonces, que nos digan eso ahora, pues yo creo, hermanos, que no me voy a quedar callada ya con los estudios que hemos hecho, pues sentiría una angustia muy grande por poder compartir con los que yo pudiera compartir, que me dieran la oportunidad de hacerlo, sobre todo con los de la corporación, que es como que a uno le da esa preocupación y esa angustia de que no quieran escucharlo a uno y que cuando uno pues toca algún tema, pues uno ve que enseguida quieren evadirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo sentiría, mucha preocupación, mucha tristeza y como ese afán de no quedarme callada. Muy bien, hermana Argenis. Voy a comprometerme para que en el próximo envío de literatura pueda enviarle una copia. Yo sí la conservo. Yo sí la conservo la revista. Esta revista es un número especial. Creo que aquí está del año 2012. Sí, año 2012. Y voy a escribirles a Apia a ver si de pronto ellos tienen todavía en sus bodegas, quizás algunas de ellas, como evidencia, ¿cierto? Mire, aquí leo este título, ya le doy la palabra a hermanito Luis. En este contenido de esta revista que estamos mostrando, que uno más uno es igual a uno, o sea que 3 es igual a uno. Aquí leo, mire, la Trinidad, el Dios que es tres personas. Hermanos, es el mismo Dios pagano. O sea, tres personas en una sola persona. Y por eso ellos representan este dibujo aquí de este es el cuerpo con tres cabezas, la misma representación de un Dios pagano. Hermano Luis, usted iba a hablar algo, hermano, adelante. hermano, cuando uno ya conoce la verdad y escucha estas cosas y que le han enseñado dentro de la corporación, así como Dios siente desagrado, nosotros también sentimos desagrado hacia esas personas que enseñan el error sabiendo la verdad. Y como dijo la hermana, a nosotros tratamos de hablar con los hermanos a las iglesias a las cuales pertenecíamos y a las cuales habíamos asistido junto con mi esposa, y siempre tratan de apartarnos y de llamarnos a que volvamos a ingresar a una iglesia que sabemos de antemano que está enseñando el error y no debemos estar ahí. Sí, mi hermano, sí, así es. Eh, bueno, mm, lamentablemente, pues hay algunas personas que desconocen esto, ¿verdad? Y, y tenemos que decirlo, hermanos, tenemos que decirlo. Tristemente, allá quedaron muchos de nuestros hermanos, ¿cierto? Quedaron muchos de nuestros hermanos eh, y hay que ir por ellos, hermanos. Hay que ir por ellos. Quiero volver al archivo
que veníamos estudiando. Sí, quiero volver al archivo aquí para poderles mostrar el anterior. Permítanme un ratico, aquí hago un ajuste. Ok. Quiero volver al archivo, hermanos, para mostrarles esto, hermanos. Este es el Dios en que están creyendo los adventistas de la corporación. Un Dios que tiene un solo cuerpo y tres cabezas, tres personas en una. En esto están creyendo. Y por eso ustedes aquí notan esta misma figura, hermanos. Esta misma figura que la presentamos también en este lado de acá, aquí, hermanos. ¿Sí? Esta doctrina del paganismo. Tres personas conformando un solo Dios. Esto es doctrina pagana. Entonces, quiera Dios, hermanos, que estos estudios sirvan. Aquí está el hermano Pedro. Hermano Pedro, si usted tiene el audio bien, confírmeme, por favor. Confírmeme que está el audio bien, hermano, y que lo podemos escuchar. El hermano Pedro prendió la cámara. Active, hermano, el micrófono, por favor, si es Ah, tan ya. amable. Exactamente. Hermano Pedro, usted ha escuchado quizás esta parte. Cuéntenos, ¿cuál es su impresión al respecto? No, pues anoche fue que ya le escuché la explicación y pues sí había escuchado así rumores de un Dios con tres cabezas, pero no, o sea, no podía ser como la diferencia entre la Trinidad católica y la Trinidad adventista, porque pues ellos decían o dicen que en uno, pero es en propósito, pero de acuerdo a lo que usted ha venido mostrando, realmente es un Dios diferente. No es esa Trinidad que entendimos hace años, hace 40 años, sino que ahora la han venido modificando. Y entonces ya como que alcanza uno a notar que hay una diferencia entre la enseñanza más antigua que la de hoy, aunque en esa enseñanza antigua pues no estaban diciendo también completamente la verdad. Así Y es, pues hermano sí, yo estaba Pedro. ahorita pensando si de pronto tuviera esa revista. Voy a revisar todo el material que tengo, a ver si tuviera la del 2000. ¿Qué año fue que dijo? ¿De 2012? 2012, sí, La de uno más 2012. uno. Igual, Voy a hermano ver si la Pedro, consigo. igual si no la encuentra, me hace saber y yo le hago llegar una copia de esta revista. Hermanos, mire, Listo, muy gracias, amable. hermano Pedro, por la opinión. Mire, nosotros venimos con esta ya 3 semanas estudiando lo que es lo poco que está revelado acerca de la divinidad. Hemos presentado las citas y ya tenemos nosotros un concepto claro de lo poco que ha sido revelado acerca de la divinidad. Y ya podemos definir también lo que es la Trinidad. Hay una gran diferencia entre decir divinidad y Trinidad. Para el adventista, la divinidad está al mismo nivel que la Trinidad, pero para el adventista corporativo, para el adventista historicista, la divinidad es la verdadera divinidad o deidad bíblica de tres personas separadas, cada una con atributos divinos, personas divinas, pero que son diferentes. No son tres dioses. Y ahí está el misterio que nosotros en esta tierra no podremos explicar, ni intentaremos explicar. ¿Cómo es que tres personas diferentes puedan ser, siendo divinas cada una, puedan conformar una divinidad? No en cantidad. Ellos están unidos, sí, en propósito, en ideales, en el mismo objetivo que es la salvación, pero no son una sola persona. Son tres personas diferentes.
y hemos mostrado todos los textos donde la hermana bíblicos y de espíritu de profecía y de algunos hermanos historicistas como Vance Ferrell, los hermanos Standis, que se ha demostrado la personalidad del Espíritu Santo, su individualidad, su divinidad, ¿sí? Yo quiero continuar acá leyendo. Yo quiero compartir aquí, ¿sí? Yo quiero aquí leyendo. ¿Por qué? Porque resulta de que en el momento de que nosotros vamos a leer esas últimas definiciones, podemos entender esos conceptos un poquito mejor, ¿sí? Vamos a leer. Hermano, me permite Sí, claro. Adelante, hermano. es que precisamente cuando yo tenía las clases y tocaba hablar de Dios, yo les preguntaba a ellos si Dios era un solo ser o eran tres. Y sacaba yo tres sillas y le decía, bueno, si estuviéramos allá, ¿qué, qué vamos a ver? ¿Una sola silla o tres? Y la sorpresa es que la mayor parte de los hermanos decían que era una sola. Y yo defendía esa parte, que son tres. Son tres sillas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero que en ese trío es lo que se llama Dios. Cuando uno dice Dios, se está refiriendo a los tres. Esa era mi orientación de lo que yo lograba entender. Y pues a veces se formaban discusiones porque algunos decían, no puede ser que sean tres, pero tampoco tenían forma de ellos responder y, y confirmar de que era un solo ser. Entonces siempre pues uno aunque no estaba en la propia realidad, como que lograba captar de que no, de que eso no encajaba bien. Hoy inclusive hablábamos con la hermana Eunice Pico, es que uno veía ciertas cosas y las hacía, pero como que la conciencia, como que algo le decía que no estaba bien. Y gracias a Dios, pues su misericordia, pues cada día vamos aprendiendo. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Pedro. Mire, la verdad es que el Señor, como dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los está buscando ahora. Gloria a Dios, porque el Señor busca ahora verdaderos adoradores. Nosotros no adoramos una trinidad pagana. Adoramos a una deidad bíblica. Y aquí, hermanos, en esta carta, el misionero Wasburg sigue diciendo, muchas veces en el Nuevo Testamento leemos que Cristo le ora a Dios. ¿Dónde está la oración donde Cristo le ora a Dios? En Juan 17, ¿sí? ¿Recuerdan? Como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, hablando de los discípulos. Los discípulos eran 12. El Señor Jesús pidió que los discípulos, a pesar de que sean 12 personas, sean uno en propósito, en ideales, en objetivos. Pero Él nunca pidió ni quiso decir que los 12 discípulos sean una sola persona, que haya un cuerpo con 12 cabezas, 24 brazos y 24 piernas, como es la monstruosidad de la Trinidad pagana. Así como tú y yo somos uno, pero el Padre está allá en el cielo, el Hijo está hablando acá, son dos personas diferentes. En unidad son uno, con el Espíritu Santo, en propósito, pero no son la misma persona. Entonces, mire lo que dice el pastor Wasbo. Muchas veces en el Nuevo Testamento leemos que Cristo le ora a Dios.
Si las tres personas de la tal llamada Trinidad estuviesen siempre juntas, o sea, inseparables, coeternas, coexistiendo, unidas en la misma sustancia, siempre inseparables, tres personas en una persona, una parte muy personal de uno en el otro, y tal como lo enseña el hermano Prescott, que Cristo siempre fue Jehová el Padre, ¿por qué Cristo debería orar? No estaba él orando para sí mismo y lo está confrontando, ¿cierto? No está orando para sí mismo. Si Cristo lo está orando al Padre, pero si Cristo y el Padre son la misma persona, ¿acaso Cristo no se está orando a sí mismo? ¿No se estará adorando a sí mismo? Cuando Jesús dijo, de mí mismo no puedo hacer nada, en Juan 5:30, ¿era él una parte personal de la única persona de la Trinidad? Él reconoció a una persona que estaba sobre él mismo, una personalidad separada cuando dijo, mi Padre es mayor que yo, pero no en jerarquía, sino en el concilio celestial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se designa que Cristo sea el Hijo, que cumpla su papel como Hijo de Dios, no porque Dios lo haya creado en algún momento, ni lo haya traído a la existencia, porque entonces no sería Dios, no sería eterno. Y que el Espíritu Santo debía desarrollar su papel una vez Cristo regrese al cielo, debía desarrollar su papel como consolador, como una persona que guía, que enseña, que intercede, que se entristece. Él ciertamente se refería a una persona mayor que él mismo, si bien no era una persona con el Padre juntos, tal como las Escrituras y el Espíritu de Profecía lo han declarado, sino que él estaba en absoluta armonía con su Padre y le rindió perfecta obediencia, un ejemplo para todo ángel y para toda criatura en el universo. Y cuando el pecado haya pasado para siempre, cuando todas las cosas le sean sujetas, entonces el Hijo también podrá estar sujeto a él, para que Dios pueda ser todo en todo. Y estas y muchas otras escrituras hacen con que la doctrina de la Trinidad sea una falacia, sea imposible. Entonces, miren, aquí en estas dos partecitas que me hacen falta. Si Cristo, como era posible, hubiese sufrido, si Cristo, como era posible, hubiese sufrido la falla y la pérdida eterna, en otras palabras, si Cristo hubiera caído, hubiera pecado, hubiera fallado y se hubiera perdido también, ¿sí? Y la la pérdida eterna de las personas, ¿cierto? No, corrijo, no se hubiera perdido Cristo, se hubiera perdido la raza humana. Si Cristo, como era posible, hubiese sufrido la falla y la pérdida eterna, si la doctrina de la Trinidad que dice que Cristo era una persona con el Padre es verdadera, entonces el Padre también habría estado perdido y el universo habría sido aniquilado. Todo este hermoso pasaje indica que las personalidades del Padre y del Hijo están separadas, tal como lo están todos los padres terrenales de sus hijos. Toda la doctrina de la Trinidad es totalmente extraña a toda la Biblia y a las enseñanzas del Espíritu de profecía. La revelación no nos da la más mínima pista sobre ella. Hermanos, en la Biblia ni siquiera existe la Trinidad, la palabra Trinidad. Y la hermana White ya vimos en los temas que están grabados cómo se refirió a la divinidad, a la deidad. ¿Cómo se refirió? Jamás se refirió como la Trinidad. Este concepto pagano monstruoso, no encuentra ningún lugar en todo el universo libre de nuestro bendito Padre Celestial ni en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las tres, miren este concepto. Las tres personas distintas y separadas de la divinidad estuvieron presentes en el bautismo de Jesús, el cual, al salir del agua, escuchó la voz del Padre proclamar, este es mi Hijo amado. Ahí está el Padre hablando desde el cielo, el Hijo bautizándose. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en la forma de una paloma, no como un pájaro que conocemos como paloma, no, en la forma, los rayos del trono de Dios que se salieron
se posaron sobre la cabeza de Cristo en respuesta de la oración y reconociéndolo como su hijo. El Padre, la primera de las tres personas, habló desde el cielo sobre su hijo, la segunda persona, y el Espíritu Santo, la tercera persona, confirmó la palabra del Padre que Jesús era el amado Hijo de Dios. Aquí están las tres personas distintas a las cuales el Espíritu de profecía llama de trío celestial. Y eso está escrito en Testimonios Especiales, serie B, número 7, página 62. Hermanos, hemos avanzado hasta aquí, ¿cierto? Ya llevamos con estas 3 semanas enseñando muchas cosas acerca del misterio de la divinidad, presentando evidencias, escritos, que echan por tierra esa doctrina pagana de la Trinidad. ¿Sí? Hemos visto la fecha del concilio de Niza o Nicea 325. Hemos visto muchas cosas y hemos escuchado testimonios de varias, incluyendo los testimonios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los testimonios del Señor Jesús sobre la divinidad, los testimonios de la hermana White sobre la divinidad, los testimonios de los pioneros sobre la divinidad. Y aquí estamos analizando un debate entre un pastor que defendía la divinidad bíblica y un profesor que se había contaminado con la doctrina de la Trinidad pagana y que la enseñó en el adventismo y que hasta ahora estamos cosechando resultados de eso. ¿Sí? Hermanos, nos falta ver, hemos terminado la primera parte, pero en estos minuticos que nos quedan vamos a avanzar. En la carta del hermano Wasburg dice, en la página 8 del sermón del profesor Prescott, él dice que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo y Cristo son expresiones equivalentes. Recuerden, hermanos, que ahora nos estamos enfrentando a una blasfema enseñanza, no solamente de la Trinidad adventista, sino lo que ha dado origen a estos estudios es la blasfema enseñanza de que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo y del Padre, que el Espíritu Santo no es una persona, que no es Dios y que el Espíritu Santo proviene del Padre. Hasta a eso nos estamos enfrentando ahora. Pero esto es lo mismo. Él dice que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo y Cristo son expresiones equivalentes. Esto es, que Cristo es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Cristo. Esta enseñanza, hermanos, 1940. Así es que la lógica de la enseñanza del profesor Prescott es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una persona. Doctrina católica, pagana. El Espíritu Santo es Cristo y el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son una persona, dice Prescott. Cuando él, por lo tanto, enfatiza la expresión la persona de Cristo, él quiere decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una persona, la persona de Cristo. La enseñanza católica de la Trinidad, que 3 personas están dentro de una persona, es una falsedad monumental y una fuente de maldad mortal. Hermanos, esto mismo se enseña ahora, que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo no existe como persona aparte, separada. Dios le ha dado una personalidad distinta, separada a cada ser en el universo, ya sea angélico o humano. Una individualidad y personalidad independiente y distinta, y deseos que debiéramos preservar, ya que son individualidades y personalidades distintas y separadas de cualquier otro ser. Cuando el Señor Jesús ora, allá en Juan 17, del 19 al 21, y pide que sus discípulos sean uno, Él no estaba metiéndolos a todos en una persona. Él estaba respetando la individualidad, la personalidad de cada uno,
pero estaba diciendo que estén unidos en propósito, en ideales, en objetivos, ¿sí? Así les ha sido dado a todos el derecho de escoger, de libertad. Cuán gloriosos son los privilegios de la libertad. El de escoger la voluntad de Dios y así estar en perfecta unidad. Unidad con todos los que aman y obedecen a Dios, la fuente de vida y libertad. Ahora va a citar Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si Dios era una trinidad de 3 personas en una persona, el hombre creado a su imagen era una trinidad, dice él. Y esto ya lo leímos, ¿no? Y ya lo citamos una vez. Entonces el hombre era una trinidad. Si el hombre es creado a imagen de Dios y si Dios es una trinidad, pero no lo es. Dios le ha dado a cada persona en el universo una personalidad separada y distinta y una voluntad, una personalidad propia. En esa personalidad separada y sagrada, ni siquiera Dios se entromete. Él le da a cada persona la libertad para que decida por sí mismo. Aquí, hermanos, cuando leemos esto, nos vamos formando una idea de lo que es la verdadera divinidad, la verdadera deidad. En el jardín del Getsemaní, Jesús oró diciendo: Oh mi Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26:39. Aquí está la voluntad de Jesús, que la copa de la agonía y muerte pasase de él, pero él entregó voluntariamente su propia voluntad a la voluntad de su Padre. Esta fue la unidad de la libertad. El Padre es una persona con su propia voluntad divina. El Hijo era una persona distinta y separada con voluntad propia. El Hijo era libre para escoger y libremente escogió hacer la voluntad de su Padre en vez de hacer su propia voluntad. He aquí, entre el glorioso Padre y su Hijo unigénito y también el Espíritu Santo, hay una perfecta libertad divina, un ejemplo para todas sus criaturas, para su iglesia. La libertad que Dios desea que su pueblo disfrute es disfrutar de la gloriosa perfección celestial a través de las 3 personas vivientes del trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, aquí está citando de la hermana White, de Testimonios Especiales, serie B número 7, página 62. Wasbull está citando a la hermana White, a la profeta de Dios, cuando ella dice: las 3 personas vivientes del trío celestial, y las menciona en cantidad 3 y en personalidad 3 personas, y las menciona por nombre: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquellos que hoy enseñan la Trinidad de 3 personas en una, desconocen, rechazan los testimonios. Y aquellos que están predicando y enseñando una divinidad de 2 personas, como ustedes escucharon las evidencias que les presenté los días que iniciamos a estudiar este tema, una divinidad de 2 personas, entre el Padre y el Hijo nada más, sacando al Espíritu Santo como persona y negándolo como Dios, están rechazando, miren, con el pretexto de atacar la Trinidad católica y pagana, estos adventistas de sostén propio están rechazando la verdadera divinidad de 3 personas distintas, separadas, vivientes del trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La hermana White siempre mencionó, vez tras vez, la tercera persona de la divinidad. ¿Cómo puede mencionar que hay una tercera persona si no hay 2 previamente antes? ¿Cómo puede ser la divinidad creada o la divinidad conformada por 2 personas? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:17. Hay libertad en el cielo, donde están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos hizo libres y nos dejó libres para toda la eternidad en la tierra y en el cielo. Y la gloria de la justicia es que sin una sombra de compulsión, nosotros escogemos libremente hacer la voluntad de nuestro glorioso Dios. Pero en la Iglesia Católica, romana o griega,
donde la Trinidad ha sido emprestada de la religión pagana de Satanás, no hay libertad, solo esclavitud y tiranía, crueldad, tinieblas y muerte. Porque ninguno de ellos tiene personalidad propia, individualidad. Donde la Trinidad es la doctrina central, como en la Iglesia Católica, un hombre supremo, el Papa, el cual tiraniza sobre los obispos, y va a hablar de las jerarquías, los obispos sobre los sacerdotes, y los sacerdotes sobre las personas. Este es el fruto natural, lógico de su doctrina central, la Trinidad. Por eso nosotros en el adventismo historicista no tenemos jerarquías. Todos somos iguales como hermanos. Y el que quiera ser el mayor debe ser el siervo de todos. Aquí tenemos dones espirituales. Hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay ancianos, hay diáconos, ¿sí? Con dones, pero no en jerarquías. Aquí no hay primer anciano, segundo anciano, tercer anciano, el pastor que es el presidente, ni el vicepresidente, todos somos iguales. Esta jerarquía papal la han puesto porque aceptan la doctrina de la Trinidad. Nadie puede negar este hecho, que donde la Trinidad es hecha la prueba suprema, hay tiranía, crueldad, tortura y muerte. Y cuando finalmente los hombres desesperados se levantan y destruyen la Iglesia Católica, ya sea romana o griega, el péndulo oscilará y habrá tiranía, destrucción, infidelidad, despotismo, ruina. Esto fue visto en la Revolución Francesa, donde las calles de París se llenaron de sangre, y en la terrible revolución en España y en el terrible levantamiento en Rusia, donde la infidelidad, fuerza, asesinato, tinieblas reinan supremas, peor que en los países paganos con más tinieblas. Los hombres entrenados bajo el principio de la Trinidad católica, cuando se revoltan o se, se, se revolotean, ¿se qué? No, cuando se revoltan, cuando se me escapa el término. ¿Cuándo qué? No, yo estoy aquí con mi hija y está más distrayéndome. Cuando se revolotean, cuando protestan, cuando colocan otro gobierno con el mismo principio, despotismo y tiranía. Bueno, este hombre sabía de historia también, ¿no? El pastor, el misionero Guasmo. Las doctrinas paganas de la Trinidad, supremas en la Iglesia Católica Romana, griega, borran la luz de la libertad dada por Dios. Llenan el mundo de oscuridad y sangre, ya sea cuando se aplica lógicamente como la única religión o cuando los hombres se llenan con el mismo espíritu, rebelarse y vengarse de la misma manera que han sufrido y establecer otro gobierno con el mismo principio, despotismo y dictadura. Nadie que viva puede negar que donde la Trinidad fue la doctrina suprema, ha habido una esclavitud horrible, destrucción, ruina, libertad completamente perdida. Hermanos, mire, como la Corporación Adventista acepta la doctrina de la Trinidad, acepta la jerarquía romana y tienen jerarquía católica romana. Presidentes, vicepresidente, conferencia general, unión, asociación, pastor del distrito. Acá en la junta de iglesia está el pastor, está el primer anciano, el segundo anciano, ¿sí? Está el director de jóvenes, está el subdirector, jerarquía romana. No hay libertad. Mira Italia, España, Rusia, Hitler, católico austriaco, Stalin estudió para el sacerdocio, Franco en España, Mussolini en Italia. El mundo está atormentado por la acción y la reacción de la doctrina blasfema de la Trinidad. Miren cómo hace este hombre este estudio, Wadsworth, hijo, este estudio, y mire cómo lo compagina con esta tiranía a nivel mundial que ha existido en los diferentes países. El fruto de la Trinidad es solo el mal.
solo cruel, despótico, lo opuesto a la gloriosa libertad personal en el cielo del Padre y del Espíritu Santo, del Hijo de Dios y de sus hijos en la tierra, los hijos de Dios. Bueno, hermanos, hoy hemos terminado aquí con la ayuda de Dios. Nos falta, hermanos, revisar otros aspectos, ¿sí? Estaremos avanzando y estaremos, hermanos, terminando este archivo y volviendo a estudiar, a profundizar un poco sobre el alfa y la omega, la apostasía alfa y omega en la divinidad, con la Trinidad pagana. Si en lo que acabamos de leer hay algún aporte, hermanos, alguna pregunta, sería bueno que, por favor, en este momento la hagamos, ¿cierto? Con la ayuda de Dios. Bueno, mis hermanos, entonces, si no la hay, pues con la ayuda de Dios vamos a seguir avanzando. Hoy está con nosotros mi hermano Jesús de Perú. Hermano Jesús, el Señor lo bendiga. Estos temas que lo iniciamos hace 3 semanas, esperamos que sea de bendición porque en todas partes, usted me comentaba que por allá también hay engaños al respecto. Hemos avanzado y por favor, los que no han tenido la oportunidad de escuchar los temas, están grabados y pueden ir a nuestro canal, el nuevo canal, para que por favor los escuchen. Bueno. Bueno, hermanos, les agradezco que hayan estado con nosotros hasta esta hora. Vamos a orar, vamos a arrodillarnos para agradecerle a Dios. Eh, si mi hermana Luz Marina Torres está bien con el audio, por favor nos puede hacer la oración final. Oremos, hermano. Denos un segundito, hermanita, un ratico, por favor. Bueno, hermano. Bueno, hermano. Adelante, hermanita. Omnipotente Padre Celestial, Santo, Todopoderoso, delante de tu santa y divina presencia de rodillas, dándote a ti la honra y la gloria, porque solamente tú eres santo, eres justo, eres bueno, eres perfecto, y todo lo que haces es perfecto y nunca te equivocas, Señor. Gracias por todas estas verdades tan maravillosas que nos presentas, Señor. Permite que nosotros podamos consagrar nuestras vidas a ti, Señor, y que nosotros podamos estar verdaderamente fieles en tus caminos, Señor. Que las personas que todavía no han salido de allá, de la corporación, puedan ser tocadas por el poder del Espíritu Santo, Señor, que ellos puedan prestar oído para que salgan de ese engaño, Señor. Bendito Padre, gracias por darnos el privilegio de poder comprender y entender estas verdades. Quédate con nosotros, Señor, guárdanos en tu amor, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Lo agradezco todo y lo colocamos en tus manos, estando seguros que tú has perdonado nuestros pecados, Señor, y que nos has elegido como tus hijos para escudriñar estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amén, Señor. Amén.